¿Qué tal amigos de NetTrainers? Estamos en nuestro laboratorio de Cisco Firepower. Estamos probando una nueva versión que es la última hasta este momento, lanzada por Cisco, que es la 66191. Y básicamente, bueno, quería mostrarle algunas cosas que se han incorporado a la interfaz de Firepower Device Manager. Bueno, de partida, como una opción gráfica, digamos, tenemos las opciones de temas. Tenemos algunos temas disponibles porque el tema que había era muy blanco. A veces molesta un poco una interfaz tan blanca. Tenemos una opción que es el default, otra opción que se llama Tangelo, la opción de Cisco New y otra opción que se llama High Contrast Mode. Cuando uno lo selecciona, ahí pueden ver que el High Contrast básicamente te pone ahí algunas letras un poquito más negritas. A mí en particular me gustó la opción de Tangelo en la parte de New. Eso tiene un bug que cuando uno lo cambia, a veces la interfaz como que se desajusta. Hay que tenerle un poco de paciencia. Ahí en la parte de Tangelo, ahí volvió, ¿se fijan? Hay que tenerle un poquito de paciencia. Ahí está la opción de los temas que tenemos en esta nueva versión. Una parte que dentro de los temas más importantes ahora que se agregaron dentro de la nueva versión es que tenemos en routing, ya ahora tenemos la opción de agregar protocolos de ruteo, que eso sí que es nuevo, no estaba. Podemos agregar BGP y OSPF y también podemos agregar virtual routers o virtual instancias virtuales, o lo que se llamaban básicamente como los contextos, pero básicamente es para la parte de routing, ¿ya? Acá dice Virtual Routing Forwarding o VRF, ¿cierto? Agregar como instancias VRF distintas, ¿ya? Eso no lo hemos probado todavía. Hay que ver cómo se relaciona con el resto de las funcionalidades del firewall. Una cosa es la parte de routing y otra cosa es lo que tiene que ver con las políticas de seguridad propiamente tal. Pero acá me habla de básicamente configurar el equipo como instancias virtuales en la parte de routing exclusivamente. Eso es nuevo, la parte de los virtual routings o VRFs, y acá está la parte de BGP y OSPF. Si ustedes se meten a cualquiera de las dos, van a ver que lo que me pide es crear un objeto. Puede ser un objeto OSPF o un OSPF Interface Settings. Lo que hay que crear sí o sí es el objeto OSPF. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llame OSPF1 por darle un nombre. Nosotros acá tenemos una pequeña topología en donde hemos puesto el Firepower conectado con un router, ¿cierto? Al cual ya le hemos creado un OSPF en nuestra red, ¿cierto? Y una loopback también está publicando una loopback. Ese router está ya configurado con OSPF y entonces, ¿no es cierto? Acá por defecto aparecen estas dos líneas, eh, que básicamente es como la parte de los comandos, pero donde uno tiene que ir, te va poniendo él los comandos y uno tiene que ir editando los parámetros necesarios. Por ejemplo, el process ID vamos a poner que sea 1, el log adjacency changes vamos a ponerlo en enable, log adjacency changes típico, ¿no es cierto? Y log adjacency changes pide aquí que le ponga detail. Fíjense que uno llega hasta ahí, si uno y uno lo que sucede es que te muestra como los comandos mínimos, pero si uno le pone show disable, entonces te va a mostrar más opciones que en este momento no están configuradas, pero que uno las puede ir configurando. Para irlas activando uno va haciendo clic acá en el signo más. Entonces acá en Setup OSPF Configuration no es necesario, pero en, en Area ID, perdón, le hice clic a esa, no tenía para qué hacerle clic a esta. Ahí sí. Entonces en Area ID vamos a poner, por ejemplo, el área 0. Entonces vamos a configurar el área
acá se fijan que las otras opciones están en el fondo desactivadas por ahora. Entonces vamos a activar esta opción. Entonces dentro del área 0 vamos a poner la opción de Properties. Se fijan que ahí se me abre otras opciones. Y básicamente acá en la parte de Network, en el fondo me pide en el fondo una red que en el fondo básicamente igual que el parámetro network en un router, que en el fondo es ponerle la red sobre la cual se va en el fondo para indicar la interfaz en donde yo quiero activar el OSPF. Entonces fundamentalmente yo creé en los objetos, lo que no los puedo ver en este momento porque si no voy a sacar esta ventana, pero en los objetos yo creé una red local que fue la 10.10.10.0/30. Creé ese objeto en el Firepower. Entonces ahora le digo, dentro de los objetos le digo esa red local y que está asociada a la interface inside. ¿Ok? Entonces con eso le estoy diciendo que en el fondo esa interfaz inside, que es en el fondo la red 10.10.10.0, en el fondo está en el área 0, porque aquí está todo dentro de esta área 0. Si uno tuviera que crear más áreas, acá en el símbolo que es como un 3 puntitos, acá donde uno le hace un clic y va a aparecer duplicate. Con eso ustedes crean va a aparecer una nueva sección para crear otra nueva área. Después las otras opciones de autenticación del área no las tenemos por ahora. Configurar virtual links, cosas de esas. Si quiero hacer sumarización a nivel de area range, no es necesario. Acá es para cuando uno quiere definir a un vecino de forma estática. Si quiero crear un summary, una red sumarizada, no es necesario por ahora. Así que simplemente le damos un OK. Entonces con eso estamos creando ese objeto de configuración de OSPF. Ahí quedó. Y por ende vamos a hacer un deploy de la configuración nueva. Ok. Entonces en este router, que es nuestro router vecino, vemos que por ahora no hay ninguna adyacencia OSPF. Este equipo acá tiene tiene una configuración, como ustedes ven, tiene una red 10.10.10, ceros con máscara, una Wildcard 000255, tiene una loopback, ¿ya? Que la loopback es la IP 10.10.5, o sea, está como loopback. Entonces, pero por ahora no tiene ninguna adyacencia. Entonces se están aplicando los cambios. Entonces se va a activar OSPF en la puerta inside del firewall, tal como lo fuimos indicando. Todavía se están aplicando los cambios, es un poco bastante lento por decirlo menos, pero esa es básicamente así opera este Firepower Device Manager. Ahí viene, ahí ya se formó la adyacencia, ¿se fijan? Ahí está. Aquí va a quedar ya listo con los cambios. Ahora sí. Y por ende acá fíjense que dentro de la opción de routing me da la opción de unos comandos de show routes, por ejemplo. Me está dando un show routes y ahí me está mostrando
que se apareció esta red OSPF que es la 10.10.10.5, que en el fondo es la loopback del router, ¿no es cierto?, que está conectado acá. Tenemos una loopback acá, entonces ya con eso se está entregando, ¿no es cierto?, la información de rutas. Ok, podemos hacer también, voy a limpiar un poquito acá la interfaz, también podemos hacer un show OSPF neighbors. Déjenme ver, que lo que pasa es que aquí no me permite abreviar los comandos. Eso, neighbors, te fijan, ahí también me muestra el listado de la tabla de adyacencias. Y o por ende, si hacemos un ping a la 10.10.10.5, ¿no es cierto?, ahí estamos llegando, ya lo aprendió, es una ruta entre comillas interna aprendida por OSPF. Si por ejemplo dentro de este router obviamente hacemos un show IP route, él solamente ve sus redes directamente conectadas. Si por ejemplo vamos al objeto OSPF que creamos en el Firepower, creamos el objeto, les va a salir ahí los comandos que en el fondo los que se configuraron y algunos otros un poquito más relevantes. Queremos ver todos, entonces vamos a hacer un show disable y yo lo que quiero es acá activar la parte del default information originate. Entonces le voy a activar y en este caso este firewall no tiene configurada ninguna ruta estática, pero quiero que igual él propague una hacia adentro, ¿ya? Inyecte una ruta default, entonces le voy a activar el default information originate always. Con eso ya quedaron activados, eso quedó activado, se fijan. Le voy a dar un OK y voy también a aplicar los cambios, hacer un submit changes, ¿cierto? Una vez que ahí sí, una vez que se ingresó este objeto, entonces voy a aplicar los cambios. Ahí quedaron aplicados. Entonces si nos vamos a nuestro router, hacemos un show IP route. Ahí ven que ha aparecido entonces una ruta default aprendida por OSPF. Es una ruta external 2, ¿cierto?, porque es el formato por defecto en donde se inyecta una ruta default con ese tipo de metric type, ¿cierto?, en OSPF. Por ende ahora ya el router y los dispositivos de enrutamiento que estén hacia adentro van a poder recibir una ruta default desde el Firepower. ¿Ok? Bueno, así básicamente se va creando esta instancia. Hay otra opción cuando nosotros creamos el objeto. Creamos el objeto SPF, había otra opción que es el OSPF Interface Settings, que es básicamente temas a nivel de puerta. Por ejemplo, acá básicamente que son el OSPF Network, el Network Type, ¿cierto? Algunos temas de Priority, ¿cierto? Algunos Retransmission, Transmit Delay. También el Authentication, que en este caso lo hicimos sin Authentication, pero también se puede hacer Authentication, que es idéntico a como, y uno acá simplemente elige la interfaz, ¿cierto? Queremos crear, por ejemplo, la interfaz inside, ¿cierto? Le vamos a dar el Authentication de tipo Message Digest y básicamente acá, por ejemplo, el Key ID 1 y un key, ¿cierto?, que nosotros por defecto no le va a aparecer nada. Uno tiene que crear el objeto key, tiene que estar creado. Entonces uno lo hace acá, pues se va a los objetos, si no lo ha creado, lo crea. Acá nosotros creamos uno, ese key OSPF, ya lo tenemos creado. Entonces le vamos a dar Authentication por la puerta Inside, no necesitamos nada más, ¿cierto? Le vamos a dar un nombre a este objeto, entonces le vamos a decir, este es un OSPF por la puerta Inside. Ahí sí. Y entonces por el lado del router se nos va a caer la puerta. Ok, entonces vamos a tener que entrar. Ahí sí, agregamos ese objeto, vamos a dejarlo aplicando. Ahí sí. Y por el lado del router, como se nos va a caer la puerta, porque ahora viene con Authentication,
en la parte OSPF. Entonces nos vamos a meter en la puerta Kika00, ¿cierto? Y vamos a hacer entonces IP OSPF Authentication Message Digest, IP OSPF Message Digest Key 1 MD5. Esa es el 123 que le pusimos a la password, perdón. Sí, ya la habíamos, disculpen, ya la habíamos creado, solamente que no estaba activado, no estaba activada la autenticación, pero la clave ya estaba en realidad. Vamos a hacer un do show run para que ustedes lo vean. Perdón, ahí sí. Eso es, entonces OSPF Authentication Message Digest y con una cierta clave. Eso ya que en el router queda listo. Y por acá aplicamos. Ya quedó aplicado. Entonces vamos a hacer un show IP OSPF neighbor. Ahí está la adyacencia, ¿no es cierto? Ahí, exactamente. Fíjense, estamos en 31. Ahí se renovó, se fijan, llegó a 30 y ahora vuelve a 39 porque se renovó el hello. Eso significa que la autenticación es exitosa. ¿Ok? Así que la autenticación está funcionando. Así que si hacemos de nuevo el show IP route, ¿cierto? Route OSPF, entonces ahí está la ruta que recibimos. Perfecto, entonces ahí tenemos entonces OSPF con Authentication, para que vean ahí que uno en el fondo tiene que ir creando ir modificando estos templates en el fondo de configuración. Y lo otro que hay en este Device Firepower con Firepower Device Manager 661 es que se viene agregado ahora la parte de High Availability. Si ustedes tienen alguna puerta configurada con DHCP, la parte de High Availability va a estar desactivada, no les va a dejar configurarla, pero si ustedes ponen todas las puertas, en este caso las dos puertas que estamos usando, están las dos con IP fija. Entonces cuando estén las dos puertas con IP fija va a aparecer acá esta opción de Configure. Y acá en fondo ustedes indican si ese equipo es el primary o el secondary. Entonces, por ejemplo, si este equipo fuera el primary, entonces obviamente tengo que elegir cuál es la puerta que voy a usar para el failover link, que en el fondo acá no la he definido porque tendría que tener otro firepower, y elegir una de las puertas entre ellos para conectarlos entre ellos. Ok, entonces con eso hago el failover y acá, ¿no es cierto? Entonces indico que esa puerta es para failover, le doy la IP de este lado, le doy la IP que tiene la puerta failover en el otro firepower, una máscara, y con eso estamos listos. Porque acá después me pide la puerta de stateful failover, pero que es por la puerta por donde envía la información. Acá por esta puerta envía la información del failover propiamente tal, como el monitoreo que se hace un firewall con el otro. Y esta otra, la puerta de stateful failover, es la puerta por donde se envía la información de sesiones, pero normalmente es la misma. Entonces uno marca use the same interface as the failover link. Entonces uno la marca esta y en el fondo con esta información ya queda listo. ¿Ya? Esto viene muy copiado de lo que eran los ASA. Ya los Cisco ASA, la parte de la configuración de los failover, ¿cierto? Muy típico, muy idéntico. Entonces ahí uno tenía que elegir primero el device, el primary device, uno tiene todo configurado ahí, y después en el secondary uno solamente configura la parte de failover y con eso ya se sincroniza. Vamos a tratar de hacer un video especial para la parte de failover, pero ya esto es nuevo dentro de esta versión. Podemos ahora ya agregar la parte de failover. ¿Ok? Lo que sigue viniendo igual que antes, es que la parte de Remote Access VPN no nos deja hacer nada a menos que tengamos la Smart License. No podemos crear ningún perfil, ni siquiera viene algo de una demo, aunque sea con un cliente, que podemos usar una conexión, no deja hacer nada. ¿Ok? Así que básicamente eso es. Acá cuando el OSPF nos pidió una key para hacer la authentication, esa key está puesta acá en los objetos. Acá en los objetos, key, secret keys.
Ahí uno ha creado esas claves. Si uno quiere crear nuevas claves, es simplemente un nombre y una password nomás. Ya es como una clave nomás que uno la llama desde el proceso CPF, la llama a esta instancia. Estos son los secret keys. ¿Ok? Eh, Básicamente esas son las opciones nuevas que están viniendo en Firepower, ¿no es cierto? Device Manager 6.6, o sea, en el fondo la imagen Firepower Threat Defense 6.6.191, que está muy reciente y que es la última hasta este momento. ¿Ok? Eso es básicamente lo que les quería mostrar en esta oportunidad.